Bien, esta es entonces la palabra, golpeados. Por supuesto que muchos estamos golpeados por una ley que nos da duro, nos da al corazón de la industria, al corazón de la producción en la Argentina, el corazón de nuestros recursos naturales, al corazón casi de nuestra lógica de cierta recaudación en el mundo de lo económico. Un golpe a los trabajadores por la reforma que se aprobó, hablo de la reforma laboral. Un golpe a lo que uno entiende la institucionalidad democrática cuando se le da a un presidente de las características de Javier Milei las facultades extraordinarias para tomar decisiones que a partir de las características de este presidente uno ya le teme de arranque. Y la verdad es que muchos, hoy se ha escuchado, no solamente están golpeados desde que este gobierno asumió sobre todo por la realidad económica, por la realidad de su trabajo, por el temor, por la incertidumbre, sino que al mismo tiempo están golpeados por la ley que ayer obtuvo la sanción en el Senado. Pero claro, también hubo golpes en la calle, también hubo un gobierno que salió a reprimir una movilización que tenía decidida de reprimir desde que se había anunciado. ¿Por qué? Porque estamos en la víspera, en la construcción misma discursiva, en la actitud, desde la definición política, de una sociedad pretotalitaria, a partir de un Estado que se empieza a conformar como un Estado totalitario. Un Estado que necesita generar miedo en la calle, que necesita generar que vos en tu casa, cuando quieras salir a expresarte o a manifestarte en contra de algunas de las propuestas o algunas de las leyes o de las decisiones de este gobierno, lo dudes. Lo dudes, ¿por qué? Porque la violencia en la calle es la regla. Ayer, la violencia que se vio no fue violencia de parte de los trabajadores y las trabajadoras, y de hombres y mujeres que silvestremente, sin ninguna organización, decidieron salir a manifestarse al Congreso. Todos sabemos muy bien que cada uno de los hombres que se veía incendiando autos, incendiando bicicletas, tirando piedras, están las imágenes en todas las redes. Muchos de ellos se los ve, como luego de incendiar algo, se va hacia donde está la policía, le abren un espacio y se mete entre ellos. No hay un solo detenido, ni un solo detenido de las imágenes que ayer mostramos aquí durante toda la tarde de los que prendían fuego el auto. Hay detenido un muchacho que llevaba adelante, que tenía una parrilla con hamburguesas, con chorizos. Hay una piba que salía de su trabajo, que la detuvieron a 25 cuadras. Los subieron a los detenidos en un camión y los hicieron pasear toda la noche. Y ahora están distribuidos en distintas comisarías y la justicia dice que tienen prisión preventiva. Ahora, de aquellos que incendiaron los autos y generaron violencia, ninguno está detenido. ¿Por qué? ¿No será porque son parte de la misma lógica del gobierno? Lo quiero preguntar con claridad. ¿No será, ministra Patricia Bullrich, que son suyos? Me lo pregunto. ¿No será que son suyos? Y que aparecen siempre organizados, rápidos, haciendo lo que tienen que hacer, para que luego el gobierno pueda justificar el relato del otro día. Y ayer lo decíamos, ayer a la noche lo decíamos, esos autos incendiados tienen un solo objetivo, que es ser tapa de los diarios del día de mañana. No de todos, claro está, pero es parte de ese relato que se tiene que construir. Y ayer se lo decía, Clarín y La Nación mañana tienen en su portada los autos incendiados. Les propongo, acompáñenme, vamos a verlas. Aquí tenemos el diario Clarín. Empiezo de este lado, el diario Clarín. La imagen central es la del auto incendiado y un manifestante, seguramente algunos de los que incendiaron el auto, en un gesto de provocación o de festejo. Y el título principal es el clima violento. En un clima violento, Villarroel desempató y aprobaron la ley Bases. Y Milei denunció golpe. Me voy a detener en esto del golpe, ¿eh? Me voy a detener. Pero esta era la foto. Esta era la foto. Que todas las cámaras de todos los canales de televisión estén afuera. Que todas las tapas de los diarios hablen esto, para que no hablemos del saqueo que significa el RIGI. Pero también no se quedó atrás, por supuesto, el diario La Nación, que tituló Ley Base se aprobó en un agónico desempate y con violencia en la calle. Y la imagen casi que es la misma.
Y la imagen del auto incendiado. Me pregunto, si no están presos, ¿será porque los conoce el gobierno? Me lo pregunto. Por la manera en que se organizaron, la velocidad, lo vi una y otra vez. La imagen del incendio del auto de los colegas de Cadena 3, al que le enviamos toda nuestra solidaridad. Ese accionar, el hecho de que puedan esconderse entre medio de la policía y que no haya un solo detenido, hoy tendrían que estar detenidos. Con todas las cámaras que tiene Jorge Macri, no encontró a ninguno. ¿No pudieron detectar a ninguno? No, a ninguno. Pero también hay otra manera, que es la de página 12, de contarte lo que pasa. Habla de la ley Gasset y la foto está indicando la represión que existió ayer. Esto es una línea editorial hermosa, ¿eh? Digo, es fácil para estudiar en primer año de periodismo, ¿no? ¿Desde dónde decidís poner la cámara? Esta fue la realidad. La realidad fue la represión, porque era imposible sostener lo que adentro estaba pasado si no había represión. Y por supuesto, el Diario Popular puso: el Senado aprobó la ley Bases con el desempate de Villarroel, grave disturbio frente al Congreso, y la portada también es el auto incendiado. No hay mucho que analizar. El objetivo del diario incendiado era este. El objetivo del diario incendiado, del auto incendiario, era ni más ni menos que la construcción de un relato. Un relato que les permita al otro día hablar de terrorismo. ¿Quieren escucharlo a Adorni? A este chanta con honores que tenemos de vocero. Adorni esta mañana, en un día para celebrar, para el gobierno, decía lo siguiente. Afuera del Congreso había terroristas queriendo llevarse puesta la democracia. Terroristas que se arrogaban la representación del pueblo, pero que jamás fueron votados por nadie. Y que probablemente no sean votados nunca por absolutamente nadie. Bueno, terroristas. Yo insisto, los manifestantes que se expresaron durante la tarde no generaron hechos de violencia. La violencia empieza simplemente porque el gobierno quería empezar a cortar todos los aledaños al Congreso para luego justificar la represión, insisto, que me pregunto, aunque tengo la certeza, pero lo dejo como un interrogante, que fue armada. Para instalar este relato y para decir esto, en el tuit que comunicó ayer la oficina del presidente. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar, reprimiendo a los grupos terroristas con palos, piedras e incluso granadas. Intentaron perpetuar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Un golpe de Estado. ¿Alguien puede creerse semejante barbaridad? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, porque la vicepresidenta niega los 30.000. La vicepresidenta y los negacionistas del gobierno dicen que lo de Macera, lo de Videla y lo de Altiz fue un exceso, pero supuestamente la reacción de los manifestantes fue un intento de golpe de Estado de terroristas. Quieren hablar de lo que es violentar la democracia. Quieren hablar de lo que es un atentado que genera terror y que se puede calificar como terrorista. El atentado a Cristina Fernández de Kirchner, siendo vicepresidenta de la Nación, con un arma a 2 centímetros de su rostro, y le dispararon frente a la vista de todos. Y la bala no salió. La verdad que eso me sabe bastante más. Alguien que quiere asesinar a una vicepresidenta de la Nación, me suena bastante más a intento de desestabilizar, a intento de golpear al gobierno de aquel momento, que era el de Alberto Fernández, que esto que sucedió ayer. Pero insisto, este relato es entonces la justificación que el gobierno necesita instalar, porque lo que se viene es una lógica totalitaria. Es el Estado metiéndose en tu vida para que el miedo te genere quietud y te quedes en tu casa, para que la lógica que se repite de que aquellos que están en contra del gobierno, no hay nada más autoritario, no hay nada más totalitario que decir que aquel que está en contra de las ideas de uno es un enemigo o es un terrorista. Porque la oposición es tan válida como el Ejecutivo. Porque la oposición en el mundo legislativo es tan respetable, tiene el mismo peso del voto que el gobierno nacional. Pero esta es la lógica: construir
un clima social donde ellos se sientan justificados en reprimir. Por eso Bullrich, y en un ratito lo va a mostrar Anabela Sánchez. Por eso Bullrich dice, esto va a ser día a día, hora a hora. Esto se va a multiplicar, triste noticia. Esto se va a multiplicar. Pero bueno, aquí está. Los que incendiaron el auto no van a ir presos. Me lo vuelvo a preguntar. Quizás porque los conoce la ministra. La misma ministra que cuando atentaron contra una vicepresidenta no repudió ni el hecho. Y resulta que ahora hay un intento o hubo un intento de golpe de Estado. Bien, esta ley se votó en un contexto de represión y no es un dato menor. Esta ley se votó en un contexto de te doy esto, te vas a París, venís de París, no importa cómo llegaste a la banca, si te votó tal, que cada uno haga lo que quiera. Se repartieron cargos, se repartieron negocios para llegar a esta ley. Y el gobierno lo celebra, y el gobierno dice, bueno, tenemos la ley base, bueno, está bien, celebren. Celebren lo chiquito que quedó de la ley bases, aunque es nutrida en las consecuencias que va a generar, pero lejos está de aquella ley ómnibus. A partir de mañana habrá que empezar a entender que la oposición debe repensar una estrategia. No funcionó en el Senado, pero quizás debamos empezar a tener conducciones políticas más claras, conducciones políticas más visibles, conducciones políticas que propongan y que den una disputa y que salgan de la defensiva. Hay que salir de la defensiva, siempre dentro de los márgenes de la democracia. Los antidemocráticos son ellos. Los violentos han demostrado ser ellos. Entonces, la impresión es que llegó el tiempo de empezar a moverse de otra manera. Lo acabo de escuchar a Martín Lustó, que vieron la del... ¿Se acuerdan el muñequito de como el perrito de los taxis? Bueno, que votó muy bien, votó en contra. Hace un rato lo escuché decir, bueno, pero la ley tenía que salir, si no, no era sano, no era bueno, no era positivo para el país. Una cosa que debe ser un problema mío, la falta de incomprensión con algunos dirigentes radicales, pero bueno, lo asumo. Entonces, evidentemente hay algo de aquí en adelante para pensar. Que es decir, ¿cuál es la estrategia de la oposición? ¿Cuál es? ¿Simplemente defenderse del avance de este gobierno? ¿O habrá que proponer otra cosa? ¿O habrá que ir a discutir leyes? ¿O habrá que empezar a mostrar esos liderazgos? ¿O habrá que terminar con algunas internas que no tienen ningún sentido para consolidar no candidatos políticos de acá a unos años, sino para consolidar y cohesionar lo que se le puede enfrentar al gobierno de Milei? Golpeados es la palabra, porque esto ha pasado. Yo le sumo la palabra preocupación. Quiero equivocarme, pero estoy convencido que ayer el gobierno, y hoy sobre todo, el gobierno celebra que empezó un proceso donde siente que está legitimado a apalear, gasear y encarcelar a quien se le opone. Total, siempre tiene 10 a sueldo, sicarios que pueden darle la tapa a Clarín a la nación. Y la Argentina dirá entonces que está en manos de los violentos. Es cierto, en eso coincido con Adorni. Estamos en manos de los violentos. Pero le diría a Adorni que los busque en la Casa de Gobierno. Y en todo caso, en los que ayudan a la Casa de Gobierno, que a veces salen y tienen algún fosforito para incendiar algo. El pueblo nunca ha sido violento en la historia. No lo ha sido. La violencia, por lo general, viene de arriba. No solamente reprimiendo, sino con políticas. Ojalá me equivoque y no estemos en un momento pretotalitario. Pero es importante advertirlo a tiempo. Y en la oposición, a repensarse, a articular. Evidentemente está faltando mucho, mucho. Porque hoy, el peor gobierno de la historia de la democracia está celebrando. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.